Después de un encuentro que parecía solo una coincidencia pasajera, el destino de Trong cambió silenciosamente de rumbo. En la pequeña casa escondida al final del camino de siempre, donde el tiempo parecía avanzar más despacio que afuera, Trong estaba sentado frente a su madre y Tieu-nu, dos personas que traían consigo todo un pasado que él había perdido durante años. No hubo voces elevadas, nadie lo apuró ni lo forzó a recordar nada. Todo ocurrió con calma, como cuando se toca una herida antigua con cuidado, temiendo que un movimiento brusco sea suficiente para hacerla sangrar de nuevo. La casa seguía siendo la misma. El olor a madera vieja mezclado con el aroma suave del té, la luz amarilla cayendo sobre la mesa y las sillas ya gastadas. Pero para Trong todo se sentía distinto, familiar y extraño al mismo tiempo, como si estuviera parado entre dos mundos que se superponían. Se sentó erguido pero con las manos ligeramente apretadas, y sus ojos recorrían cada rincón de la casa, como si buscara algo que ni siquiera sabía cómo llamar. Su madre fue la primera en hablar. Su voz no temblaba ni se apresuraba. Contó los días del pasado con palabras simples, habló de un hombre que había sido el sostén de la familia, que salía temprano y volvía tarde con el uniforme de policía que cada noche cargaba a su hijo antes de dormir. En sus palabras no había reproches, solo la paciencia de una madre que había esperado demasiado tiempo. Trong escuchaba, pero su corazón latía cada vez más fuerte. Algo tocaba suavemente su mente, muy leve pero imposible de ignorar. Tieu-nu estaba sentada a su lado sin intervenir. Solo lo observaba en silencio, con una mirada llena de preocupación y esperanza al mismo tiempo. Esa mirada le quitaba el aire a Trong. No entendía por qué se sentía tan familiar con esa mujer, como si hubiera caminado de la mano con ella durante muchos años. Cuando ella pronunció su nombre sin darse cuenta con voz baja, su corazón se contrajo de repente, un dolor breve pero punzante, como el pinchazo de una aguja en la piel. Entonces aparecieron los primeros recuerdos. Al principio eran solo imágenes sueltas, borrosas, como un sueño antes de despertar. Un pequeño patio lleno de sol, risas de niños, una mano diminuta agarrando fuerte su dedo. Trong cerró los ojos sin darse cuenta, respirando con dificultad. Se vio de pie en una cocina antigua junto a una olla humeante, escuchando a alguien reclamarle con cariño por llegar tarde. Las imágenes iban y venían rápido, pero el impacto fue lo bastante fuerte como para obligarlo a apoyar la mano sobre la mesa. Abrió los ojos y miró alrededor. La luz, el tic-tac del reloj, los rostros de su madre y de Tieu-nu, todo seguía ahí. Pero por dentro ya no estaba igual. Un dolor sordo comenzó a extenderse por su pecho, no intenso pero persistente. Se llevó la mano a la frente tratando de ordenar lo que acababa de aparecer en su mente, pero cuanto más lo intentaba, más claras se volvían esas imágenes. Un rincón de la casa surgió en su memoria con una claridad extraña, el lugar donde colgaba cuidadosamente el uniforme de policía. Recordó el frío del metal de los botones, el olor familiar de la tela, la mirada orgullosa de alguien cuando él se arreglaba el cuello frente al espejo. Trong se quedó inmóvil. Nadie le había contado esos detalles, y aún así estaban ahí tan nítidos que casi podía oír el roce de la tela al caminar. Su madre se detuvo al notar el cambio en el rostro de su hijo. No lo presionó con preguntas, simplemente apoyó suavemente su mano sobre la de él. Ese contacto fue leve pero bastó para hacer temblar a Trong. En ese instante vio superpuesta a la imagen de su madre, la de otra mujer, las mismas manos protectoras, el mismo gesto de preocupación cada mañana cuando él salía de casa. La garganta se le cerró, las palabras quedaron atrapadas. Tieu-nu lo llamó en voz baja una vez más. Esta vez Trong la miró largo rato. En sus ojos había lágrimas pero no caían.
Había cosas que no se habían dicho años que no habían podido vivirse, y entonces, como una puerta que se abre de golpe, los recuerdos regresaron sin control. Se vio abrazando a su hijo, vio comidas familiares llenas de risas y charlas triviales, se vio vistiendo el uniforme y saliendo de casa con la frase de siempre: me voy a trabajar, vuelvo temprano. Truong bajó la cabeza con las manos temblando. Lo entendió. No era que nunca hubiera tenido una familia. No era que nunca hubiera vivido una vida completa. La había perdido no por elección, sino por algún suceso que había borrado su pasado. El dolor no explotó. Se filtró lentamente como el agua entre las grietas de la piedra, despacio pero profundo. Cuando levantó la cabeza, su mirada ya era otra. Ya no era la confusión vacía de alguien que no sabe quién es, sino la lucidez dolorosa de quien acaba de recuperarse a sí mismo. Truong miró a su madre, a Tieu-nu, y luego a la pequeña casa, un lugar lleno de amor y también de arrepentimiento. Sabía que desde ese momento ya no podía seguir huyendo. El pasado había regresado. Y con él preguntas sin respuesta, verdades aún ocultas y un camino que estaba obligado a recorrer, aunque doliera, aunque fuera difícil, aunque tuviera que enfrentar cosas para las que aún no estaba preparado. Pero al menos esta vez Truong ya no caminaba solo. Ya no eran recuerdos sueltos intermitentes como humo. En la mente de Truong todo empezó a unirse, a volverse claro de una manera casi cruel. Los vacíos que habían existido durante años se llenaron ahora con la verdad. Una verdad que le pesaba en el pecho, pero que también le impedía seguir engañándose a sí mismo. Él había tenido una familia, no en su imaginación, no a través de los relatos de otros, sino una familia real, con risas, con discusiones cotidianas, con cenas sencillas alrededor de la mesa y con abrazos lo bastante cálidos como para hacerle creer a cualquiera que por muchas tormentas que hubiera afuera siempre existía un lugar al que volver. La imagen de Tieu-nu en sus recuerdos ya no era borrosa. La veía de pie en la pequeña cocina, apartándose el cabello, su voz familiar, mezclándose con el sonido de los platos. A veces fruncía el ceño porque él llegaba tarde. Otras simplemente dejaba a un lado la porción de comida ya fría y esperaba a que él comiera después. Y su hijo, el niño que se quedaba dormido en el sofá, que corría a abrazarlo cada vez que él cruzaba la puerta. Esos recuerdos ya no eran escenas aisladas, sino una cadena completa de días vividos tan reales que le dolía el pecho. Luego, la memoria lo llevó de vuelta a la persona que había sido. Un policía. No solo un título, sino una elección. Truong recordaba con claridad la sensación de ponerse el uniforme, de acomodarse el cuello frente al espejo, de ver en sus propios ojos no orgullo, sino responsabilidad. Recordaba las noches interminables de guardia, las investigaciones seguidas hasta el agotamiento, los momentos en los que estuvo parado en la línea entre la vida y la muerte, sin permitirse retroceder. Había elegido ponerse del lado de la justicia no por gloria ni por obligación, sino porque creía que era lo correcto. Y precisamente por esa elección su vida tomó otro rumbo. Cuando el último recuerdo encajó, Truong permaneció inmóvil durante mucho tiempo. El espacio a su alrededor parecía estirarse, los sonidos se volvieron lejanos. Entonces lo entendió. La pérdida de su memoria nunca había sido un accidente. No fue una broma del destino ni un descuido momentáneo. Algo había sido planeado. Una mano invisible había intervenido fría y con intención. Detalles que antes había pasado por alto se volvieron de pronto sospechosos. Un caso que nunca se cerró. Un expediente suspendido a la mitad. Una persecución cuyo final jamás logró recordar. Las piezas comenzaron a encajar formando una imagen oscura de la que había sido obligado a salir antes de conocer toda la verdad. Recordó la sensación de ser observado. Recordó una mirada siguiéndolo en la noche fría sin emociones.
Recordó el dolor brutal que llegó demasiado rápido, tan rápido que no tuvo tiempo de entender qué estaba pasando. Y después, la oscuridad lo devoró todo. Cuando despertó, ya era otra persona sin pasado, sin recuerdos, sin familia. Un hombre que existía sin saber qué había perdido. Ese pensamiento hizo que Trong apretara los puños hasta que se le pusieron blancos. No por miedo, sino por rabia. Su familia había soportado años de separación, noches interminables de espera inútil, heridas imposibles de nombrar, todo por una conspiración demasiado bien escondida. Alguien no solo le había robado la memoria, sino también el derecho de vivir plenamente a las personas que amaba. Repasó el camino que había recorrido durante el tiempo en que estuvo amnésico. Relaciones a medias. Un vacío sin explicación. Noches despertando en la oscuridad con una tristeza sin forma. Ahora todo tenía sentido. No era debilidad. Era la consecuencia de una vida rota a la fuerza. Y al mismo tiempo, otra sensación empezó a despertar en él, clara, afilada, inquietantemente familiar. Era el instinto de alguien que había estado frente a la línea entre el bien y el mal, que había enfrentado a personas sin escrúpulos. Truong entendió que una vez recuperados los recuerdos, ya no tenía derecho a darse la vuelta. Si hubo una conspiración, entonces hay alguien detrás. Si hubo encubrimiento, entonces existen huellas. Y si alguien creyó que borrar su memoria bastaba para enterrar la verdad para siempre, lo subestimó. Truong respiró hondo. En sus ojos ya no quedaba la confusión de alguien perdido, sino la frialdad de quien acaba de recuperarse a sí mismo. Sabía que el camino por delante no sería tranquilo. Remover el pasado significaba despertar peligros que nunca desaparecieron. Pero esta vez estaba listo, no solo por él, sino por la familia que le fue arrebatada, por los años que le robaron, y por la justicia, aquello que una vez juró proteger incluso si tenía que pagar con su propia vida. La verdad había despertado, y Truong también. Después de tantos días perdido entre la frágil frontera del pasado y el presente, Truong finalmente se detuvo. Ya no había pasos dudosos ni miradas esquivando la verdad. Esta vez no estaba parado en una encrucijada. Sabía exactamente a dónde debía ir y eligió a su familia. La casa frente a él seguía igual. No era grande ni nueva, pero llevaba consigo una sensación extrañamente familiar. La puerta de madera se abrió con un leve crujido, un sonido casi imperceptible, pero que para Truong resonó como un llamado. Se quedó allí unos segundos, respiró hondo como si supiera que al cruzar ese umbral ya no habría marcha atrás. Thieu Nu fue quien lo vio primero. Se quedó inmóvil con la mano aún apoyada en el borde de la mesa, los ojos abiertos, incapaz de creer lo que estaba viendo. 1000 palabras le subieron a la garganta, pero ninguna logró salir. Truong la miró. Su corazón latía tan fuerte que parecía audible. La mujer frente a él no era solo un recuerdo recién recuperado, era el presente, aquello que había perdido, y también aquello a lo que estaba regresando. Nadie habló. Truong avanzó paso a paso con cuidado, como si temiera que un solo movimiento apresurado pudiera deshacer ese instante. Cuando se detuvo frente a Thieu Nu, todas las emociones acumuladas durante años ya no encontraron dónde esconderse. Extendió la mano y tocó suavemente su hombro, un gesto tembloroso pero sincero. Thieu Nu no se apartó. Bajó levemente la cabeza y las lágrimas cayeron silenciosas, inevitables. Entonces apareció su hijo. El niño levantó la vista hacia Truong, con unos ojos claros llenos de curiosidad y un poco de duda. Truong se arrodilló hasta quedar a su altura. En ese momento ya no era el hombre que había perdido la memoria, ni el que había vagado entre preguntas sin respuesta. Era solo un padre nervioso, torpe, pero desesperado por compensar el tiempo perdido.
Cuando el niño rodeó su cuello con los brazos, Truong sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No dolía, era calor. Una sensación primaria real, la sensación de pertenecer. Abrazó a su hijo con fuerza como si al soltarlo, el mundo pudiera volver a arrebatárselos otra vez. Tieu-nu se acercó y los abrazó a ambos. 3 personas de pie en medio de la pequeña habitación, sin decir una sola palabra. Pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de emociones de años de separación, de malentendidos, nunca explicados, de heridas que aún no habían sanado del todo. Todo estaba ahí sin negarse, pero ya sin convertirse en un obstáculo. Truong cerró los ojos. Sintió claramente la respiración de Tieu-nu, el calor de su hijo y el latido de su propio corazón, volviéndose poco a poco más tranquilo. Durante tantos años había vivido como un espectador de su propia vida, caminando sin saber hacia dónde. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía perdido. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Las viejas heridas no desaparecen con un solo abrazo. Las preguntas sin respuesta seguían ahí. El pasado aún debía enfrentarse, la verdad aún debía salir a la luz. Pero al menos ya no tendría que hacerlo solo. Tieu-nu apoyó suavemente la frente en su hombro. No necesitaba promesas ni largas explicaciones. Su regreso con el cuerpo y con el corazón ya era la respuesta más clara. Truong abrió los ojos y miró alrededor de la casa, el lugar que había sido testigo de días simples y felices, y también de silencios dolorosos. Ahora estaba allí no como un visitante, sino como alguien que volvía a casa. Había perdido todo una vez, pero acababa de recuperar lo más importante, la familia. Y en ese instante silencioso, cargado de emoción, Truong comprendió que por muchas tormentas que vinieran mientras ellos estuvieran a su lado, tendría razones de sobra para no volver a perderse jamás. Pero para Truong, el reencuentro nunca fue un punto final. Fue solo un momento para permitirse respirar, antes de obligarse a seguir adelante. En los primeros días de su regreso con la familia, la pequeña casa se llenó de una calidez que parecía perdida para siempre. Comidas tranquilas, sin muchas palabras, pero completas. Noches en las que Truong se sentaba junto a su hijo, escuchando historias ingenuas, pequeñas, sin importancia aparente. Y las miradas constantes de Tieu-nu, cargadas de alivio y cautela a la vez, como si temiera que bastara un descuido para que él volviera a desaparecer. Esa misma paz fue lo que mantuvo a Truong aún más despierto. Él lo sabía bien. Hay personas que no permiten que otros vivan en paz. Hay conspiraciones que no se disuelven solo porque la víctima haya recuperado a su familia. Y sobre todo, hay peligros que solo se esconden por un tiempo, esperando el momento adecuado para volver a salir a la superficie. En las noches, cuando Tieu-nu y su hijo ya dormían, Truong solía quedarse solo en la oscuridad, no por ansiedad, sino para pensar. Los recuerdos de su antigua vida profesional regresaban uno a uno, casos inconclusos, nombres que nunca salieron a la luz, conexiones turbias que en su momento apenas había rozado. Todos tenían algo en común: desaparecieron justo cuando él sufrió el incidente. Demasiada coincidencia para llamarlo casualidad. Y entonces Truong tomó una decisión. Sin ruido, sin anuncios, una mañana cualquiera frente al espejo miró al hombre que tenía delante, ya no perdido, ya no confundido. Solo la lucidez fría de alguien que entiende perfectamente a qué se enfrenta. Regresó a la policía, no para recuperar viejas glorias, no para demostrarse nada, sino para llegar a la verdad hasta el final. El día que volvió a ponerse el uniforme de años atrás, la sensación familiar recorrió su espalda como una descarga eléctrica. El peso del traje era el mismo. No por la tela, sino por la responsabilidad que llevaba consigo. Se acomodó el cuello y abrochó cada botón con una lentitud deliberada, como un ritual, como un recordatorio de que desde ese momento ya no tenía derecho a equivocarse.
Sus pasos resonaron en los pasillos conocidos de la comisaría. Las paredes viejas, la luz blanca y fría, el olor a papeles y café rancio, nada había cambiado. Pero Truong sí. Su mirada ya no era la de alguien que regresa con cautela, sino tranquila y afilada, la de alguien que ha perdido lo suficiente como para entender el valor de cada pequeño detalle. Algunos lo reconocieron, algunos se sorprendieron, otros guardaron silencio durante mucho tiempo. Truong no necesitaba bienvenida alguna. Solo necesitaba un escritorio, un expediente y el permiso para desenterrar lo que había sido enterrado. Comenzó por el caso que lo involucraba a él mismo. Los informes antiguos volvieron a abrirse. Declaraciones contradictorias. Detalles que antes habían sido marcados como insuficientes ahora resultaban sospechosamente claros. Truong leía despacio con cuidado. No dejaba pasar una sola línea. No confiaba en la primera impresión, porque sabía que quien estuviera detrás era lo bastante inteligente para borrar huellas, pero no lo bastante perfecto para borrarlo todo. Cuanto más avanzaba, más seguro estaba de una cosa. Él no era la única víctima, y nunca había sido el objetivo final. Ese pensamiento le heló la espalda. Su familia, Tieu-nu, su hijo, nunca estaría realmente a salvo mientras el responsable siguiera libre. Y Truong no pensaba repetir el error del pasado, acercarse demasiado a la verdad sin proteger a quienes amaba. Se volvió más cuidadoso, más silencioso, siempre atento. Cada paso calculado. No por miedo, sino porque había entendido algo esencial. Esta vez, su enemigo no era solo un criminal, sino una fuerza lo bastante paciente como para esperar a que él olvidara quién era. Pero Truong ya no era el hombre desorientado de antes. Lo había perdido todo. Había sido borrado de su propia vida. Y eso lo hacía más peligroso que nunca. Porque alguien que ya no tiene nada que perder, excepto a su familia, no se detiene a mitad de camino. Truong se detuvo frente a la ventana y observó la ciudad iluminándose. Afuera la vida seguía su curso tranquila, como si no existieran conspiraciones moviéndose en silencio en la oscuridad. Apretó el puño. Su mirada se volvió fría. El reencuentro no era el final. Era la razón para empezar de nuevo, más fuerte, más consciente y sin concesiones. La casa de la verdad apenas acababa de comenzar. La investigación comenzó oficialmente sin fanfarrias, sin anuncios ruidosos. Para Truong no se trataba de un caso nuevo, sino de desenterrar su propia vida. Empezó por lo más pequeño. Expedientes antiguos que llevaban años inmóviles en el archivo, cubiertos por el polvo del tiempo y la indiferencia. Algunos estaban marcados como resueltos, pero cuando Truong los abrió solo quedaban unas pocas páginas sueltas. La información clave había sido retirada de forma deliberada. No era un error técnico. No era una pérdida casual. Era la huella de una mano experta en borrar pruebas. Truong leía cada línea con calma. No buscaba dramatismo, buscaba coherencia. Y fue precisamente la falta de coherencia lo que le recorrió la espalda con frío. Las fechas no coincidían. Los informes habían sido alterados. Las firmas de quienes habían sido responsables ya no aparecían en ningún sistema. Esos nombres antiguos, colegas antiguos, testigos, piezas importantes ahora parecían no haber existido nunca. Siguió cada rastro como lo había hecho en los años en que aún estaba en el cuerpo, pero esta vez era distinto. Cada detalle que tocaba estaba ligado a una parte de la memoria que le habían robado. Cada línea borrada llevaba la misma pregunta: ¿qué era lo que tanto temían como para llegar a esto? Los testigos que seguían con vida, si es que así podía llamárseles, compartían un mismo patrón silencio. Algunos se negaban a verlo. Otros respondían de forma vaga, con la mirada escapando constantemente hacia atrás, como si alguien los estuviera escuchando. Algunos prometieron colaborar, pero al día siguiente cambiaron de opinión de manera abrupta y retiraron su testimonio alegando que no recordaban bien. Truong lo entendía perfectamente. Esto no era olvido, era miedo.
Un miedo lo bastante grande como para aceptar vivir toda una vida con remordimientos siempre que eso garantizara seguridad. Cuanto más profundizaba, más clara se volvía una verdad aún más inquietante. Quien estaba detrás de todo nunca lo había tenido a él como único objetivo. Destruirlo, borrar su memoria, sacarlo del cuerpo, separarlo de su familia, había sido solo un paso dentro de un plan mucho mayor. El verdadero objetivo era la verdad a la que él había estado demasiado cerca. Una verdad tan peligrosa que obligó a alguien a borrar cualquier rastro relacionado con ella, expedientes, testigos y hasta su propia identidad. Trong permaneció largo rato en silencio frente a la pantalla del ordenador, donde aparecía la lista de casos suspendidos indefinidamente. Todos compartían algo en común, estaban vinculados a fuerzas que nunca salían en los periódicos. Dinero. Poder. Redes de relaciones donde lo legal y el crimen se entrelazaban de forma meticulosa. Recordó los últimos días antes de perder la memoria. La sensación constante de ser observado. Llamadas que se cortaban a la mitad. Una advertencia vaga que en su momento había tomado por paranoia. Ahora todo encajaba de una manera inquietante. Su familia nunca había sido el objetivo principal. Ellos eran rehenes. Rehenes invisibles, arrastrados a un juego del que jamás fueron conscientes. Los años de separación, la desesperación de Tieu-nu, la infancia incompleta de su hijo, todo había sido el precio para que esa verdad nunca saliera a la luz. Ese pensamiento hizo que Trong apretara la mandíbula hasta sentir dolor. La rabia no estalló. Se asentó fría y profunda. Ya no tenía dudas. Esto no era solo un caso. Era un enfrentamiento. Y su adversario era paciente. Habían esperado a que él se olvidara de sí mismo. Habían esperado a que desapareciera del tablero. Habían confiado en que con el tiempo suficiente todo quedaría enterrado para siempre. Pero Trong había vuelto. No como alguien que busca recuperar recuerdos, sino como un policía curtido, alguien que entiende que cuanto mejor se esconde la verdad, más peligroso es lo que hay debajo. Sabía que a partir de ese momento, cada paso suyo sería vigilado. Cada pregunta que hiciera podría tocar intereses ajenos, pero no se detuvo, porque si retrocedía los años que su familia había perdido, nunca tendrían respuesta. Trong cerró el expediente y se puso de pie. En su mirada ya no había vacilación. La verdad estaba muy cerca. Y precisamente por eso, se estaba volviendo más peligrosa que nunca. Trong lo tenía muy claro desde el momento en que volvió a recorrer este camino, la tranquilidad se convirtió en un lujo. El camino por delante no era recto ni estaba hecho para los débiles de corazón. Las fuerzas que operaban en la sombra nunca habían desaparecido, solo habían dado un paso atrás, observando en silencio, esperando con paciencia el momento adecuado para atacar de nuevo. Hay noches en las que Trong siente con total claridad una mirada invisible siguiéndolo. No necesita ver un rostro ni oír pasos, lo sabe. Es esa sensación familiar de quien ha vivido demasiado tiempo en terreno peligroso, cuando el instinto habla antes que la razón. El peligro nunca se fue, solo cambió de forma, se volvió más discreto, más sofisticado. Pero esta vez Trong ya no es el hombre que cayó en la oscuridad y despertó sin recordar quién era. Esta vez tiene a su familia detrás. Cada mañana, al ver a Tieu-nu preparar el desayuno, al ver a su hijo concentrado, atándose los cordones, Trong se recuerda por qué no puede permitirse caer. La familia no es solo un lugar al que volver, es el apoyo que le permite seguir adelante. Es la razón para ser más lúcido en cada decisión, más cuidadoso en cada paso y más firme al enfrentar el peligro. Tieu-nu le hace demasiadas preguntas. Entiende que hay batallas que no pueden compartirse con palabras, pero cada vez que sus miradas se cruzan, Trong lee en sus ojos una confianza silenciosa, una confianza que no necesita promesas ni garantías, que existe solo por la presencia. Y eso le deja sin retirada posible.
En la comisaría Truong es otro. Habla menos, observa más. Trabaja despacio pero con una precisión fría. Cada expediente que abre no es solo un caso, sino una pieza de un cuadro mucho mayor que empieza a tomar forma. Detalles antes ignorados se vuelven conexiones clave. Nombres que parecían desaparecidos resurgen aunque sea en líneas borrosas de antiguas anotaciones. Cuanto más se acerca a la verdad, más siente la presión invisible cerrándose a su alrededor. Llamadas extrañas que suenan y se cortan, miradas que se apartan cuando entra en una sala, advertencias disfrazadas de falsa preocupación. Todos son señales de que va por el camino correcto. Pero Truong no se permite bajar la guardia. Sabe que quien mueve los hilos tuvo la paciencia de esperar años y también la crueldad de actuar cuando nadie lo espera. Su familia, aunque aún no haya sido tocada, sigue dentro de la zona de riesgo, y eso le impide relajarse en ningún momento. Hay noches en las que se queda despierto hasta muy tarde, sentado en la oscuridad, con la mano apoyada sobre el arma que conoce de memoria, no por miedo, sino para recordarse que a partir de ahora, cada decisión puede tener un precio. Pero si debe elegir entre una seguridad falsa y una verdad enterrada, Truong nunca duda, porque sabe que solo cuando la verdad salga a la luz, su familia podrá estar realmente a salvo. Ya no es un trabajo, ya no es un deber, es un juramento. Truong lo perdió todo una vez por estar demasiado cerca de la verdad. Y precisamente esa pérdida lo dejó sin nada que pudieran usar contra él, salvo a las personas que ama. ¿Y quién está detrás de todo, por mucho poder que tenga, cometió un error? Un hombre que ha mirado de frente la pérdida ya no teme a la oscuridad. Seguirá adelante, cavará hasta el fondo, no se detendrá. Aunque el camino esté cubierto de sangre, mentiras y peligro, Truong avanza con la mirada fría y el corazón firme, porque detrás de él está su familia, y delante la justicia lo único lo bastante fuerte como para poner fin a una pesadilla que lleva años arrastrándose. Pero las preguntas siguen ahí suspendidas como una hoja afilada en el aire. ¿Podrá Truong desenmascarar al verdadero responsable antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué secretos del pasado están saliendo a la luz y cuán aterradores son en realidad? ¿Su familia llegará a estar a salvo o solo está a las puertas de una tormenta aún mayor? La batalla no ha terminado. La verdad está más cerca que nunca y todo apenas está comenzando. Acompáñanos en los próximos acontecimientos en la siguiente parte.